Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Damos la gloria y las gracias al Señor por la bendición de estar juntos en este espacio. Continuamos con esta serie de cómo estudiar tu Biblia y seguimos aquí con una de las mayor contenido que tenemos en el Nuevo Testamento, que son las cartas o también conocidas como epístolas. Llegamos a ellas, las leemos, pero ¿cómo poderlas estudiar? ¿Cómo entender lo que Dios quería decir allí? De manera que estos espacios y estos recursos que dejamos aquí son para la edificación de la iglesia y queremos que sean de bendición. Vamos a ver algunas generalidades como primera medida, luego pasaremos a ver algunas cosas a tener en cuenta, pautas a tener en cuenta a la hora de estudiarlas, y después vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo llegar al propósito del texto, al propósito de una de estas cartas, y ver de pronto algunos aspectos de los conectores que son tan importantes. Entonces, listos, preparados, vamos con algunas generalidades. Son ocasionales. ¿Qué quiere decir eso? Generalidades de las cartas es que fueron escritas en un momento en específico, para una ocasión en específico, con una situación en específico. Otra generalidad es que tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y 21 son cartas en el Nuevo Testamento, de manera que tenemos un alto contenido allí de cartas en el Nuevo Testamento, algunas de Pedro, otras de Juan, otras del apóstol Pablo, y bueno, es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, y pues debemos entender su propósito, debemos entender también el cómo estudiarlas. Y al contrario, los libros históricos, las epístolas, las cartas, son de alto grado de contenido doctrinal. Supongamos en un libro histórico, entonces estás analizando los personajes, los eventos, las cosas, y bueno, es fácil, digamos, en una enseñanza tomar 3, 4 versículos y simplemente relatar lo histórico. Pero cuando vamos a una epístola, debemos ir frase por frase, aún palabra por palabra, cuando la estamos explicando, cuando la estamos enseñando, porque cada frase es tan importante y se saca una gran cantidad de doctrina de allí. También debemos saber alguna generalidad más de las cartas, es que no son exhaustivas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no dan un tema completo. Por lo menos, si tú hablas del amor, entonces, no, sí, el amor. Vamos a 1 Corintios 3, que allí habla del amor. Y no es como una explicación exhaustiva de que eso es el amor y ya. No, sino el apóstol Pablo del amor ahí, hablará en otras cartas también, y tendremos que ver también el panorama general de la Biblia. Que la oración. Vamos a ver lo que hizo Pablo acerca de la oración. Si está simplemente, se ora 3 veces, porque Pablo oró 3 veces para que se le quitara el aguijón en la carne, y ya, es lo único que tenemos de la oración. Y no es así, debemos verlo y analizarlo a la luz de toda la palabra. Otras generalidades: su propósito es explicar y aplicar la obra de Cristo. Que tenemos Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, comencemos con el Antiguo Testamento. Génesis, promesa del Salvador. A lo largo de toda la Biblia, cómo Dios cumple esa promesa, cómo Dios tiene un trato para con esta nación, de la cual vendría el Salvador. Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de la llegada de ese Salvador, y posterior a ello ya tenemos el nacimiento de la iglesia y las cartas, que ya son una aplicación práctica a la iglesia de cómo se aplica la obra de Cristo. ¿Te has dado cuenta todo el bien que tenemos en Cristo Jesús? Todas las bendiciones, mira cómo somos declarados justos, y gracias a eso ustedes deben vivir de esta manera. Entonces vamos a encontrar mucho contenido rico y aplicativo para vivir bajo esa obra de Cristo, bajo el Evangelio. Sexto, algunas cosas son difíciles de entender, ¿no? Sabemos que el apóstol Pedro escribió, y bueno, ahí tenemos a Pablo, que sus escritos, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Y después tenemos a Pedro, que está hablando de elegidos según la presencia de Dios, y wow. Y entonces tenemos que entender que hay cosas que son de alto contenido doctrinal, cosas que necesitamos estudiarlas a profundidad para lograrlas también entender, pero también debemos ver que las cartas son fácilmente aplicables. ¿Por qué? Porque
digamos, viendo a las cartas Paulina, nos damos cuenta que él expresa mucha doctrina, pero a la vez ya de una vez va dando en la segunda parte de su carta la manera en que se aplica todo esto. Entonces tenemos doctrina, aplicación, y es lo que es básicamente como el contenido general de las cartas. Y un punto número séptimo tiene una estructura similar. Sabemos que hay un saludo, después está expresando el por qué escribe. En el caso del apóstol Pablo, pues siempre está diciendo toda una cantidad de doctrina, y posterior a ello les dice: ahora ustedes deben vivir de esta manera, por lo cual ustedes deben vivir tal cosa. Por tanto, teniendo tal y tal cosa, ahora vivamos de esta manera. Entonces, algunas generalidades y una estructura similar se tenían en las cartas, y termina con una despedida, con algunos saludos y bueno, con algunas recomendaciones finales. Principios y procedimientos a la hora de estudiarlas. Primero, pues hay que leerlas en su totalidad. La leemos en su totalidad y pues ya nosotros tenemos las cartas con nombre, sabemos que es Juan quien la escribió, es Pedro, pero aún si así no fuese, no tuviésemos esos títulos, con leer el contenido vámonos dando cuenta que podemos llegar a conocer también el escritor, el autor de la carta. El autor sabemos que es el Espíritu Santo, el escritor de esta carta usado por el Señor. Y los destinatarios, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Cómo los describe la carta? Son creyentes, son incrédulos, en donde vivían, qué es lo que estaba pasando. Y lo segundo que vamos a hacer es leer y determinar el tema. ¿Cuál es el asunto de la carta? ¿Qué es lo que está tratando aquí? Entonces es lo que tenemos ahí. Y el punto número 3, ley define la ocasión o la situación que se estaba viviendo. En qué momento fue escrito, para quién fue escrita, qué estaba pasando con los destinatarios, qué situaciones estaban viviendo. Tú te preguntas, bueno, ¿y yo cómo sé cuál era la situación que estaban viviendo? Entonces ahí, ¿cómo definir la ocasión? ¿Cómo definir la situación? Punto número 3, que tenemos aquí más ampliado, ¿no? Y si supongamos tenemos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, bueno, lo que estaba pasando, entonces vamos al libro de Hechos y allá nos vamos a dar cuenta qué fue el contexto inicial de esta iglesia. La iglesia en los Filipenses, la carta a los Filipenses, que fue lo que pasó con Pablo cuando llegó a Filipos. Mira, es que tal mujer creyó, posiblemente la iglesia estaba allá, tantos creyentes sabían, después pasó esta serie de acontecimientos. Entonces en Hechos podemos darnos cuenta de algunas de estas cosas. Pero también hay algunos recursos que tenemos en fuentes externas, como algunas páginas de internet que nos hablan de los contextos históricos, algunas Biblias de estudio que también nos profundizan en estos panoramas generales, en estos contextos históricos. Entonces podemos hacer uso de ellas y compararlas. Siempre es bueno comparar con 2 o 3 fuentes, así como dice la palabra, con 2 o 3 testigos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Pues examinar su contenido, yendo a lo interno, ¿no? Examinando la introducción, las conclusiones de la carta, y así podemos de pronto saber qué era lo que estaba pasando, por qué es lo que motivó esta carta. Entonces, esos son algunos aspectos para encontrar la ocasión. También podemos mirar algunas palabras claves que nosotros tenemos allí, que nos expresan el propósito de la carta. Bueno, principios y procedimientos a la hora de estudiarlas. Vamos a estudiar la carta primera de Juan, que vamos a tener en cuenta. Entonces, pues no que sea asumir que un solo versículo enseña todo sobre un tema. Vimos ahorita que no son exhaustivas. Por lo tanto, que si la Biblia habla de la comunión, que primera de Juan habla de la comunión, pues no quiere decir que en ese par de versículos esté todo lo que se dice acerca de la comunión. No. Pero hemos, segundo, leer, pero también identificar el tema. Identificar el tema, pero también seguir el argumento. Identificar el tema, pero también seguir el argumento. Entonces debemos ser cuidadosos con la lectura y examinar. Hay unos conectores lógicos que son como por lo tanto, por lo cual, para qué, por qué. Y todos esos nos van hilando el argumento del el escritor de la carta. Entonces, si tenemos un para qué, eso nos expresa un propósito de algo. Si tenemos por lo cual o por tanto,
¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que está aislando, diciéndonos del argumento anterior, tiene mucho que ver con lo que sigue. El por qué es una explicación también. Entonces, estos conectores cobran una vitalidad y una importancia en el estudio de las cartas que debemos examinarlos con mucho cuidado. Entonces, identificar el argumento. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuáles son los verbos que están complementarios e hilando este argumento? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces nosotros tenemos una Biblia en que cada versículo da como un salto. Pero hay unas Biblias que son que los párrafos están así en contenidos y la agrupación de los versículos está interna. Es mucho más fácil identificar los argumentos y los temas allí, porque yo ya sé que el versículo 7 al versículo 10 está hablando de una misma idea, el versículo 11 al versículo 15 está hablando de otra idea. Las ideas se van complementando, pero yo sé que al separarlas por párrafos está dando una idea. Entonces también puedo tener eso en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Juan. Vamos a buscar el propósito y vamos a encontrar varios versículos que nos hablan de por qué Juan o para qué Juan escribió esta carta. Primera de Juan. Versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué? Nos está expresando el propósito de la carta. Pero no hay, es el único versículo que nos habla de eso en 1 Juan. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y son textos maravillosos de entender. Mira, Juan está escribiendo aquí y dice: yo no quiero que ustedes pequen, pero sé que como creyentes vamos a pecar. Y 1 Juan 1:8 y 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también nos habla que no debemos engañarnos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado. Pero como vivimos en la gracia del Señor, Él sabe que batallamos con pecados, que no practicamos el pecado como el mismo Juan lo afirma en su carta. Pero ¿qué vamos a pecar? ¿Qué vamos a hacer? Confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos. Dios no quiere que pequemos. Y Juan le escribe a los destinatarios de esta carta que no quiere que ustedes no pequen. Yo quiero que ustedes no pequen. Pero sepan que si pecan, tenemos un abogado. Un abogado es un defensor. Y ese defensor es un defensor que es nuestro abogado, que es justo. Y es interesante, ¿no? Porque pues tener un abogado, pero si es un abogado corrupto, dañado, pero ese no es Cristo Jesús. Entonces, nota cómo el mismo contenido de la carta nos va expresando cuál es su propósito. Miremos unos textos más. Seguimos en 1 Juan, pero ahora el capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Nos da un poquitico más de luz, decir, algo estaba pasando a los destinatarios, los estaban engañando. Eso quería decir que hay personas que estaban comunicando un mensaje totalmente equivocado, distorsionado, y estaban desviando a los creyentes, los estaban engañando. Y yo puedo averiguar históricamente qué era lo que pasaba y por qué Juan escribe esta carta. El que nos trae más luz es el capítulo 5, versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes son mis destinatarios, son los creyentes. Pero les escribo esto, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces tiene dos propósitos. Yo quiero que ustedes sepan que puedan asegurar que tienen vida eterna. Y ahora en el texto anterior hay gente que estaba engañando. Tal vez uno puede sacar aquí interpretaciones, ¿no? Ya tal vez un grupo de personas que los estaba comunicando un mensaje de que ustedes no saben que tienen vida eterna. ¿Cómo van a saber eso? Ustedes no han muerto. ¿Cómo ustedes pueden tener la certeza de salvación, de seguridad eterna, si ustedes no saben qué va a pasar cuando mueran? Y entonces el propósito es que ustedes sepan que tienen vida eterna. ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si soy creyente? ¿Cómo saber si tengo vida eterna?
Ahí está Primera de Juan. Nos expresa una gran cantidad de características, de cualidades de los hijos de Dios. Entonces, también el propósito dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No simplemente decir, sí, yo soy creyente y cumple con esas características, sino también que podamos llegar a la fe. Entonces, también puede ser un pasaje, una carta que puedas usar para compartir del Señor, para compartir del Evangelio, de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, atender a los conectores. Estas cosas os he escrito. ¿Cuáles cosas? Los anteriores. Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos. Entonces todo el contenido anterior va estrecho y ligado. No podemos desligar el argumento de lo que está escribiendo Juan. Entonces nota que cada una de sus ideas baila. Hay conectores, sí. No nos dejemos a veces desviar de los versículos pensando que son otras ideas, que es otro tema. No. Hay párrafos, hay argumentos que están expresándose en las cartas y cada uno de ellos nos expresa una riqueza y una cantidad de contenido doctrinal. Entonces espero que hayamos aprendido un poquitico acerca de cómo estudiar las cartas, también un poquitico acerca del propósito de Primera de Juan. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.